Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit der regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Die Frage ist, wollt ihr den totalen Krieg? Wollen die, wenn nötig, totale und radikale, als die uns heute überhaupt erst vorstellen können? Comienzos de 1945. Curlandia, Mar Báltico. Desde hace unos meses, el grupo de ejércitos norte de las Fuerzas Armadas alemanas está cercado por el Ejército Rojo en esta península. Las inmensas pérdidas de hombres e insumos durante los últimos años de guerra destrozaron también en el norte del Frente Oriental al otrora temido ejército de la Alemania nazi. Estas imágenes ilustran el penoso estado de las unidades atrapadas. Pese a todo, la propaganda nazi se sigue aferrando al mito del dominio militar. En el noticiario se muestra a los nuevos granaderos entrando al servicio de la patria. Die Heimat schaffte ihnen in schwerer Arbeit oft unter Frontnahmebedingungen. So gehen sie mit Freude und Eifer an ihren Dienst, immer ihre Pflichten vor Augen, damit sie am Kampfe die Erhaltung des Reiches die besten Grenadiere des Führers sind. Milicias populares, adolescentes y soldados que se han quedado sin batallón conforman estas nuevas unidades. Lo más pérfido es que aún en una situación militar sin salida, los hombres juran por el Führer. La idea es sacrificarse, no rendirse. En el nacionalsocialismo, el concepto de sacrificio es muy fuerte, muy importante. Por eso a Hitler le gustaba tanto la Marina de Guerra, porque cuando se hundía, lo hacía por completo. Eso lo impresionaba, le gustaba. Así tenía que ser. El 12 de enero de 1945, el Ejército Rojo comienza una gran ofensiva en Prusia Oriental. A las 4:45 el cielo se ilumina de repente cuando hasta 300 cañones soviéticos por kilómetro de frente abren fuego sobre las posiciones alemanas. Los camarógrafos del Ejército Rojo filman escenas apocalípticas después de que las líneas de defensa de la Wehrmacht en ese amplio frente colapsen rápidamente. En los años anteriores, la Wehrmacht había llevado a cabo en la Unión Soviética una campaña de exterminio contra lo que la ideología nacionalsocialista consideraba una población racialmente inferior. Ahora el Frente del Este se encuentra ya en territorio del Reich alemán, y con el Ejército Rojo aparece en muchos lugares el miedo a la venganza. La gente tenía miedo. Les decían que venían los rusos, unos seres inferiores. Así que tenían miedo del Ejército Rojo. Pero por supuesto también conocían las atrocidades cometidas por los suyos en territorio de la Unión Soviética. Así que lo que tenían era una combinación de prejuicios contra esos rusos inferiores, una apreciación real de que el Ejército Rojo no sería melindroso en su avance, y también una clara idea de los crímenes masivos que Alemania había cometido, y por los que ahora temían represalias. En vista de ese panorama, muchas de las aproximadamente 2,5 millones de personas que por entonces vivían en Prusia Oriental prefieren dejar atrás su hogar lo antes posible y huir hacia el oeste. Pero había un problema. Los nacionalsocialistas prohibieron durante mucho tiempo la huida. Querían que la gente mantuviera la posición y así poder contraponer algo al avance del ejército soviético.
Eso ciertamente contribuyó a que después la huida fuera tan caótica y violenta. La gente se fue en el último momento, con el exiguo equipaje que pudieron preparar a toda prisa. Y a menudo se vieron atrapados en enfrentamientos. ¿Quién huye en esas marchas? Madres con sus hijos, ancianos. Es decir, como siempre en la guerra, los más débiles son los afectados que deben valerse por sí mismos y hacerse responsables del fracaso de toda una nación, incluida la falta de planes de evacuación. Como los caminos por tierra hacia el oeste estaban en gran parte cortados por los soviéticos, muchas personas huyen cruzando lagunas heladas. Sin embargo, otros peligros les esperaban. El destino provisional de muchos es Danzig, en la costa del mar Báltico. La gente espera para poder continuar allí la huida en barco, ya que los puertos de la región aún estaban bajo control alemán. También el Gotenhafen, donde el 30 de enero de 1945... miles de personas abordan el Wilhelm Gustloff. Por entonces, este barco era conocido en todo el país. Para su botadura, en mayo de 1937, Adolf Hitler viajó personalmente a Hamburgo. Te bautizo con el nombre de Wilhelm Gustloff. Durante años, este crucero había servido como barco de vacaciones para la organización nazi Kraft durch Freude. Los miembros del partido descansaban en su cubierta mientras navegaban por el Mediterráneo y el Mar del Norte. Ahora debía ayudar a llevar al oeste a refugiados y soldados. Cuando zarpa, tiene una sobrecarga de varios miles de pasajeros. Por el gran peso resultante, el capitán elige una ruta por aguas profundas que lleva al barco a internarse en el Mar Báltico, donde también se encuentra la Marina Soviética. Sobre las 21 horas, un submarino soviético descubre y torpedea al Wilhelm Gustloff, cuyo nombre provenía de un nacionalsocialista asesinado. Este se hunde en las heladas aguas. Al menos 9.300 personas mueren en el desastre. Por cierto que no fue un crimen de guerra, legalmente hablando, porque el Gustloff navegaba a oscuras en aguas de guerra, estaba armado y llevaba soldados a bordo. En ese sentido, si se toma la ley marcial, fue legal atacar al Gustloff. Si fue legítimo, es otra cuestión sobre la que cada uno puede hacerse su propia idea. Al otro lado del mundo, la guerra arrasa sin cesar. Unidades de la Marina de Estados Unidos navegan frente a la isla japonesa de Iwo Jima, a unos 1.000 kilómetros al sur de Tokio. A mediados de febrero de 1945, acorazados abren fuego sobre la isla, de apenas 21 kilómetros cuadrados, pero gran importancia estratégica. Bombarderos de Estados Unidos despegan desde las Islas Marianas y apoyan la operación desde el aire. La isla volcánica de Iwo Jima es un lugar de importancia operativa, porque allí hay aeropuertos que pueden usarse para la escolta de los bombarderos o para aterrizajes de emergencia de bombarderos. Por eso Iwo Jima pasa a un primer plano. Los corresponsales de guerra de la Oficina de Información de Guerra de Estados Unidos filman a decenas de miles de infantes de Marina de Estados Unidos que desembarcan en la isla 3 días después del comienzo del ataque, poco antes de las 9 de la mañana. Así surgen las tomas de las feroces batallas por la llamada Isla del Azufre, que más tarde forman la base del documental A las orillas de Iwo Jima. Nos esperan problemas en Green Beach. Los japoneses nos disparan desde sus posiciones fortificadas en el monte Suribachi. Además de los camarógrafos, también hay fotógrafos entre los corresponsales de guerra. Pocos días después del comienzo de la operación de desembarco, uno de ellos registra cómo los marines estadounidenses izan su bandera en la cima del extinto volcán Suribachi. Aunque en realidad están sustituyendo una bandera previamente levantada allí mismo, es esta la foto que pasa a la historia. La Segunda Guerra Mundial también es una guerra de imágenes y de símbolos. De los millones de fotos que existen de la Segunda Guerra Mundial, hay 5 o 6 que todos conocemos. La recreación del izamiento de la bandera de Iwo Jima simboliza la victoria estadounidense en el Pacífico.
Pero todavía tendrán que transcurrir varios meses hasta que Estados Unidos logre la victoria definitiva en este océano. Incluso los enfrentamientos en Iwo Jima continúan semanas después de la toma de la icónica foto. Los japoneses emplean una sangrienta táctica. El comandante era plenamente consciente de que no podría defender la isla de los estadounidenses, de modo que su táctica era infligirles las mayores pérdidas posibles para que la guerra se volviese impopular y la terminasen abandonando por motivos políticos. No lo logró, pero aún así la cantidad de soldados estadounidenses allí muertos es inmensa. Más de 6.800 marines caen hasta lograr controlar totalmente la isla. A eso se suman casi 20.000 heridos. Del lado japonés, la mayor parte de los 20.000 defensores de la isla perdieron la vida. Solo 216 terminaron rindiéndose ante el enemigo. En general, a los estadounidenses los sorprendió mucho el espíritu de inmolación que los japoneses demostraron en los operativos de defensa de Iwo Jima. No creían que los japoneses lucharían literalmente hasta el final, y eso también jugó un papel muy importante, ya que en algún momento Estados Unidos cambió de opinión y resolvió terminar la guerra de otra manera. No solo en Iwo Jima las tropas del Imperio japonés se oponían con vehemencia a la inminente derrota. A partir de octubre de 1944, sus comandantes en el Pacífico comenzaron a aplicar una nueva arma: los kamikaze. Los pilotos japoneses se lanzaban con sus aviones contra los barcos de guerra enemigos, sacrificando su vida. El vicealmirante Takehiro Onishi, comandante de la flota aérea de la Armada Imperial japonesa, fue quien desarrolló la idea. Por supuesto que fue una absoluta conmoción para los soldados estadounidenses. No esperaban una cosa así. Era una forma de guerra completamente nueva. Del lado estadounidense, no contaban ni remotamente con semejante espíritu de sacrificio. Los escuadrones de aviones suicidas llevaban nombres como Sol de Mañana y Cerezo de Montaña. No era difícil reclutar a jóvenes fanáticos para estas misiones suicidas. Sin embargo, si se observan los resultados, esos ataques no fueron muy eficientes. En realidad, no aportaron mucho. Las defensas estadounidenses derribaron muchos de esos aviones antes de que pudieran llegar a su objetivo. Y los que sí impactaron, a menudo no causaban grandes destrozos. Era más bien un factor de choque. Este tipo de imágenes también contribuyen. Las tomas del 21 de enero de 1945 documentan las consecuencias de un ataque kamikaze al USS Ticonderoga, cerca del estrecho de Formosa. Si bien el portaaviones no resultó hundido en el ataque, más de 100 hombres murieron a bordo del barco, aumentando el número de víctimas estadounidenses en el Pacífico. Menos de 2 semanas después, los 3 grandes de la coalición antihitleriana se reúnen en una cumbre en el entonces balneario soviético de Yalta. El Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos están unidos desde hace años contra la Alemania nazi. Ahora la guerra en Europa parece decidirse a su favor. El final es solo cuestión de tiempo. El primer ministro británico, Winston Churchill, el dictador soviético, Joseph Stalin, y el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, forjan planes para el futuro y concretan los acuerdos sobre la posguerra que habían hecho en la conferencia de Teherán un año antes. En Yalta se reúnen los 3 grandes y deciden cerrar el desplazamiento hacia el oeste de Polonia que ya había sido insinuado en Teherán. Además hablan sobre zonas de ocupación y sobre todo de qué sucederá con el Pacífico. Hasta entonces, la Unión Soviética no había participado en las operaciones militares contra Japón. El presidente de Estados Unidos, delicado de salud, quería cambiar eso para terminar rápidamente la guerra en el Pacífico y evitar más pérdidas graves. Entonces, Roosevelt se acerca a Stalin y le dice: los necesitamos en el Pacífico. Negocia con él y recibe la promesa de que el Ejército Rojo atacará 3 meses después del final de la guerra en Europa, lo que cumpliría al pie de la letra. A cambio,
Los aliados occidentales prometen ampliar su apoyo al Ejército Rojo, bombardeando el Reich alemán. 2 días después de la conferencia, las fuerzas aéreas aliadas ponen su punto de mira en Dresde. Unos 800 bombarderos Lancaster británicos despegan el 13 de febrero de 1945 para atacar la entonces séptima mayor ciudad alemana, que hasta entonces se había salvado en gran parte de los ataques aéreos. En esa situación, Churchill quería algo para mostrarle a Stalin que el Reino Unido apoyaba a los soviéticos. De ahí salió la idea de que si atacaban por aire el territorio delante del frente soviético y causaban caos, de algún modo ayudarían al Ejército Rojo. Poco antes de las 10:30 de la noche, los aviones británicos llegaron a Dresde. Una cámara automática filma desde el aire cómo lanzan bombas explosivas e incendiarias. No se trataba de un ataque a objetivos puntuales, sino de destruir grandes áreas de la ciudad. Al cabo de 15 minutos, 3/4 partes del centro de Dresde estaban en llamas. Que el ataque a Dresde fuera tan devastador se debió también a las circunstancias. Dresde no tenía defensa antiaérea. Los cañones antiaéreos se habían retirado del frente oriental. Los cazas nocturnos no tenían permiso para despegar. Era una noche clara, sin defensa. Los británicos podían volar relativamente bajo y el Pathfinder podía iluminar con mucha precisión y se podía bombardear con mucha exactitud. Fue un ataque como de libro. Unas horas más tarde, el día de San Valentín de 1945, los bombarderos estadounidenses vuelven a atacar Dresde a plena luz del día. El noticiero de Estados Unidos informa. La primera división de la 8ª Flota de la Fuerza Aérea lanzó hoy toneladas de bombas para ayudar a un aliado. Dresde fue la ciudad más afectada. Un total de 4 oleadas de ataques impactan en la localidad más importante a orillas del Elba. El ataque arrasa con todo lo que se interpone en el camino de los rusos. Así los frentes oriental y occidental podrán unirse cerca de Berlín. Las consecuencias de los ataques aéreos angloamericanos son devastadoras. Se estima que el número de víctimas mortales alcanzó las 25.000. Un funcionario de la Oficina de Personas Desaparecidas de Dresde describe su impresión. Nunca creí que la muerte pudiera manifestarse ante las personas de tantas maneras. Quemados, carbonizados, desmembrados, como dormidos en un sueño tranquilo, desfigurados de dolor, totalmente acalambrados, vestidos, desnudos y como un pobre montón de cenizas. Y por encima de todo eso, el humo acre y el insoportable olor a podredumbre. Las fotografías de los ataques que surgieron meses después dan una idea de la magnitud de la catástrofe. En el frente occidental, la Wehrmacht no podía sino defenderse. En el otoño del año anterior, los aliados habían liberado Aquisgrán, la primera gran ciudad alemana. La sorprendente contraofensiva alemana en las Ardenas había ralentizado el avance angloamericano a partir de diciembre de 1944. Cuando los alemanes fueron derrotados y se retiraron, en enero del año siguiente, las unidades estadounidenses volvieron a concentrarse en su avance hacia el este, pero llegados a Jülich, encuentran una resistencia acérrima. El noticiero alemán informa. En Jülich, los reservistas alemanes se movilizan para contraatacar. Allá donde el enemigo ataca, se enfrenta a la obstinada resistencia de nuestros granaderos y paracaidistas. Los defensores alemanes dinamitaron la presa del Ruhr. Como resultado, el nivel del río Jülich subió notablemente. Recién después de que bajara la crecida, las unidades estadounidenses pudieron cruzar el Ruhr el 23 de febrero y entrar al centro de la ciudad. Allí los soldados se encontraron una imagen impactante. Jülich ya no existía. La ciudad había sido bombardeada durante meses. Incontables proyectiles de artillería y bombas aéreas cayeron sobre la zona. Los últimos habitantes que quedaban en Jülich habían sido evacuados en diciembre del año anterior. Solo quedaba un conjunto de ruinas donde los defensores alemanes se atrincheraron y dieron a los estadounidenses una inútil y feroz batalla por los escombros. A principios de marzo, el comandante en jefe de las tropas de Estados Unidos en Europa, Dwight D. Eisenhower,
Llega a la ciudad conquistada y también visita la ciudadela de Jülich. Durante mucho tiempo, esta obra había sido considerada inexpugnable. Desde las guerras napoleónicas, ningún soldado enemigo había logrado entrar allí. Estas filmaciones propagandísticas de Eisenhower en la ciudadela pretendían transmitir confianza y dejar claro que la conquista del Reich alemán era tan incuestionable como la de aquella centenaria fortaleza. Mientras tanto, en el este, el Ejército Rojo proseguía su marcha sin cesar. Además de por Prusia Oriental en el norte, también entra algo más al sur, por Silesia, en el territorio del Reich alemán, y avanza rápidamente. Esta región tenía una gran importancia estratégica por su prolífica industria. Nuestros tanques lo derribaron todo, escribe un soldado del Ejército Rojo en su diario el 23 de enero. Las orugas aplastaron carretas, caballos y todo lo que había en el camino. El éxito del Ejército Rojo radicaba en su supremacía numérica en cuanto a hombres e insumos y en los graves errores tácticos cometidos por Hitler, a quien hacía ya años nadie cuestionaba. Desde noviembre del 43, Hitler centró su atención en Occidente. Entre junio y agosto del 44 sufrió severas derrotas y entonces se obsesionó con la idea de devolverles el golpe a los aliados occidentales por haber expulsado a los alemanes de Francia. Eso justo mientras el Ejército Rojo cruzaba el Vístula para emprender una de las mayores ofensivas de la historia. Hitler siguió centrado en el frente occidental, con lo que terminó haciéndole un gran favor a Stalin. En los años anteriores, muchos alemanes habían huido de las bombas de los aliados a Silesia, que durante mucho tiempo se salvó de la guerra aérea. El avance soviético los dejaba ahora atrapados en medio de la guerra. Como en Prusia Oriental, mucha gente aquí solo tenía un objetivo: huir del Ejército Rojo. La venganza será terrible. Lo que hicimos en el frente oriental, sobre todo contra los civiles soviéticos, pero también en Polonia. Los crímenes que cometimos se volverán contra nosotros en forma de venganza. Los temores a menudo resultaron justificados. Muchos soldados del Ejército Rojo ejercieron su venganza por los crímenes antes cometidos por la Wehrmacht y las SS. Lo que tuvo lugar entonces fue una escalada de violencia, también hacia la población civil alemana, mediante el fusilamiento de civiles, el fusilamiento de mujeres y niños, la deportación de civiles alemanes y la violación masiva de mujeres. La violencia sexual contra las mujeres alemanas se explica por varios factores. Por un lado, se dice que el cuerpo de la mujer simboliza la nación. Es decir, que el ultraje, para usar el término contemporáneo, el ultraje o la deshonra mediante la violencia sexual, también significa un ultraje o una deshonra a toda la nación. La propaganda nazi se refería periódicamente a esos ultrajes, avivando el miedo y el odio entre la población. Así informaba un noticiero de enero de 1945 sobre Silesia. En estos lugares reconquistados por las tropas alemanas, todas las casas están marcadas por las crueldades de la soldadesca bolchevique. Las bestialidades son demasiado monstruosas como para mostrar todo lo que la cámara capturó. Un horror atroz aún se lee en los rostros de estas mujeres alemanas. Cuentan los días de horror sin nombre que pasaron indefensas a merced de las hordas ofuscadas. Con una avaricia insaciable, la soldadesca soviética requisó y robó sus hogares. A pesar de la situación militar desesperada, la capitulación seguía siendo una palabra tabú para los líderes nacionalsocialistas. En su lugar, continuaban aferrándose a conceptos estratégicamente anticuados para detener al Ejército Rojo.
La cuestión para los alemanes era cómo detener esa avalancha del Ejército Rojo. Para ello asumieron un concepto desarrollado en 1944 en el Frente Oriental: establecer destacamentos en puntos nodales importantes y convertirlos en fortaleza para defender esos cruces de caminos y, a modo de rompeolas, romper la ofensiva del Ejército Rojo. Uno de esos rompeolas debía ser Breslavia, en Baja Silesia, que Hitler declaró fortaleza. La embestida ininterrumpida del enemigo bolchevique a la fortaleza de Breslavia falla una y otra vez por la férrea voluntad de su defensor, el líder de la región de Baja Silesia, Karl Hanke, quien ha infundido a la guarnición y a la población de Breslavia un espíritu fanático de resistencia. Hombres y mujeres trabajan juntos para mantener la ciudad siempre lista para defenderse. El 20 de enero, Karl Hanke, gobernador regional de Baja Silesia, ordena a la población civil que abandone la ciudad. Sin embargo, debido a fallas en la organización y al miedo a los peligros de la huida, 200.000 personas se quedan en Breslavia. La población sin experiencia militar debe defender la ciudad junto a unidades de la milicia, la Wehrmacht y las SS. Al que se niega a hacerlo, lo fusilan. Eso llevó a medidas absurdas. Construyeron pistas de rodaje en la ciudad y trataron de defenderla mediante una especie de guerra urbana que incrementó exorbitantemente el número de víctimas entre la población civil alemana. Mientras Breslavia estaba bajo asedio, el frente del Ejército Rojo avanzaba hasta el río Odra, unos 370 kilómetros río abajo, cerca de Kustrin. Construyeron cabezas de puente en la orilla oeste. Sin embargo, los líderes de la NS seguían impasibles. A mediados de mes, Goebbels escribía en su diario: en lo que respecta al este, el Führer ya no está tan preocupado. Tiene la impresión de que poco a poco hemos ido reforzando ese frente. Mientras el Ejército Rojo conquistaba gran parte de Silesia y Pomerania en el este, los estadounidenses, británicos y canadienses avanzaban lentamente por el oeste. Su próximo gran objetivo intermedio era el Rin. Desde fines de febrero, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se abrían camino hacia Colonia. El Rin es la gran frontera natural en el oeste. Por eso los combates camino al Rin fueron relativamente difíciles y sangrientos. Febrero del 45 es uno de los meses con más bajas para el ejército de Estados Unidos. El 5 de marzo, unidades estadounidenses llegaban a los suburbios de la ciudad catedralicia. La tercera división acorazada de Estados Unidos entró por los distritos de Bocklemund y Vogelsang. El sencillo ciudadano de Colonia no tiene nada que temer de las tropas aliadas, rezaban los panfletos previamente lanzados sobre la ciudad. Un día después, los soldados se abren paso en el centro de la ciudad y encuentran a una joven atrapada en su auto, en Christophstrasse. La muchacha, que se había quedado atrapada entre ambos frentes, es rescatada aunque gravemente herida. A unos cientos de metros, los estadounidenses se topan con un último punto de resistencia alemana cerca de la plaza de la catedral. Un tanque modelo Panther bloquea el camino hacia el Rin. Aunque no puede detener la ofensiva durante mucho tiempo, con una descarga bien dirigida lo neutralizan. Solo 3 de los 5 hombres de la tripulación logran escapar de los restos en llamas. La última resistencia significativa ha desaparecido. A última hora de la tarde de ese 6 de marzo se restablece la paz. En los barrios de Colonia, situados a la izquierda del Rin, la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Al día siguiente, el alto mando de la Wehrmacht informa sucintamente: el enemigo se quedó con los escombros de Colonia. Por el contrario, el ejército estadounidense informa en detalle desde la ciudad conquistada. Colonia era una de las principales ciudades alemanas, por lejos la mayor ciudad conquistada hasta entonces por los aliados. Hamburgo, Leipzig, Berlín o Múnich aún estaban lejos. Por eso tenía más sentido, una vez conquistada Colonia, documentar este hecho y emplear su catedral como símbolo del triunfo en el oeste del Reich, que hacerlo con la catedral de Wesel. En el marco del Special Film Project 186, camarógrafos de las Fuerzas Aéreas del Ejército acompañaban a las tropas estadounidenses en su avance.
En Colonia capturaron el inmenso grado de destrucción en película en color de 16 milímetros. Las imágenes brindan un desolador testimonio de la ciudad, destruida en casi 3/4 partes. Washington le daba una gran importancia al trabajo de los camarógrafos. Las grabaciones desempeñaron un papel importante en la Segunda Guerra Mundial como medio documental, pero también para la propaganda. Los estadounidenses precisamente tenían un equipamiento técnico portátil y práctico con el que filmaban en color. Y así recogían impresiones para llevarse a casa y para documentar, para los cines, pero también para la inteligencia militar. Antes de ser derrotados, los defensores de Colonia lograron dinamitar los puentes sobre el Rin. De esta manera, los aliados no podían cruzar el río. A unos 55 kilómetros río arriba, los estadounidenses logran dar otro exitoso golpe un día después de conquistar el centro de Colonia. Una pequeña vanguardia de la 9ª División Acorazada de Estados Unidos llega al puente Ludendorff, que cruza el Rin desde la ciudad de Remagen. Para su sorpresa, la obra no había sido dinamitada y apenas encuentran resistencia por parte de las tropas enemigas. La milicia popular de Remagen no acudió. Si el batallón de la milicia popular de Remagen hubiera estado allí disparando un poco, esta pequeña patrulla de tan solo unos pocos soldados estadounidenses no hubiera podido llegar a los accesos del puente tan fácilmente. El puente es capturado en un abrir y cerrar de ojos en un operativo recreado días después para la propaganda estatal. Más de 8.000 soldados estadounidenses logran así llegar a la margen oriental del Rin en las 24 horas siguientes. Las unidades de la Wehrmacht intentan corregir su error y destruir el puente con ataques aéreos y artillería. Sin embargo, pasan 10 días hasta que logran derrumbarlo. Para entonces, los soldados estadounidenses ya han construido un puente de pontones por el que el grueso de sus unidades puede seguir cruzando el Rin. Un duro golpe para la defensa del Reich, con consecuencias para los responsables. Hitler se puso furioso. Hizo ejecutar al comandante del puente y a otros 3 o 4 responsables que lograron apresar. Los procesa a un consejo de guerra y los asesinan, se puede decir. El dictador deja de mostrarse en público. El 20 de marzo se deja filmar por última vez en el jardín de la Cancillería del Reich. ¿Se dio cuenta Hitler de que la guerra estaba perdida? Y si es así, ¿cuándo? Un argumento es que Hitler no era estúpido, por supuesto, y muy pronto se dio cuenta de cuánto se había complicado la guerra. Eso lo lleva a retirarse cada vez más de la vida pública, de modo que solo saldría de nuevo para anunciar una victoria. Pero la noticia de la victoria nunca llega. Hitler también se vuelve más depresivo y se deteriora físicamente porque, por supuesto, sabe cómo terminarán las cosas. Ese día, el Führer honra a las juventudes hitlerianas que se han distinguido militarmente. Que la guerra esté perdida no cambia el proclamado deber de seguir luchando. Sobre todo la generación más joven es víctima de un fanatismo inhumano. Especialmente en esta última fase de la guerra, entre 1944 y 1945, la juventud es la última reserva del Tercer Reich. La última reserva individual y personal como un bien desechable que es alentado para la batalla final. En nuestro primer ataque me designaron mensajero por orden del líder regional. Tuve que llevar un mensaje muy importante a los cañones de asalto y guiarlos hasta un pueblo ocupado por el enemigo, al que de ese modo logramos eliminar. Cuando los rusos se acercaron a Lauban, me ofrecí voluntario como mensajero del comandante de batalla. Mi tarea era llevar mensajes a los puestos de mando de cada compañía. También llevé a menudo bazucas y raciones a la línea principal de combate. La ciudad de Lauban, en Baja Silesia, hoy Polonia, había sido conquistada en gran parte por el Ejército Rojo en febrero de 1945. Sin embargo, a principios de marzo, la Wehrmacht pudo recapturarla. Un éxito sumamente raro de los alemanes por esos días.
El ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, viajó inmediatamente a la región, donde poco después dio un discurso fanático en la ciudad de Görlitz. Sería su última aparición en el noticiario. Aquellas divisiones que ya iniciaron pequeñas ofensivas y que en las próximas semanas y meses iniciarán ofensivas mayores, entrarán en combate como quien va a misa. Y cuando carguen sus rifles al hombro y monten en sus vehículos blindados, solo tendrán en mente a sus hijos asesinados y sus mujeres ultrajadas, y de su garganta saldrá un grito de venganza que hará palidecer al enemigo. Goebbels, si se quiere, se puede decir con cinismo, recupera su mejor forma y da ese discurso donde dice, entrarán en combate como quien va a misa. Por supuesto, esto es una escenificación de la derrota, al tiempo que forma parte de la permanente escenificación de la idea de que no tenían intención de sobrevivir a la guerra. Siempre hablaban del cambio, de la victoria, pero el motivo subyacente en realidad era o la ideología nazi o nada. En enero de 1945, Goebbels había convocado al sacrificio del pueblo para la Wehrmacht y las milicias populares. Como en las guerras napoleónicas, la población debía hacer donaciones. Los granaderos y las milicias populares necesitan ropa y equipamiento. El sacrificio del pueblo se los dará. Lo que no sea absolutamente necesario en los armarios y cajones se llevará a los puntos de recogida. Es para nuestros soldados y miembros de las milicias populares, y por lo tanto para ustedes. Ante la inminente derrota, el régimen trata desesperadamente de compensar las bajas empleando incluso a las mujeres. Disparo de bazucas en una ciudad alemana. Aquí, cualquier alemán puede aprender a usar este arma antitanque de corto alcance temida por el enemigo. Es tan fácil como parece. Lo brutal era que esas bazucas tenían un alcance máximo de 100 metros, aunque eran más efectivas desde 50 o 60 metros de distancia. Y los que las disparaban lo pagaban con su vida. El régimen cínicamente hacía sus cuentas. Un miliciano que además disparaba el arma a cambio de un tanque enemigo. El territorio bajo control alemán era cada día más pequeño. Los líderes nazis no solo querían ahora que el pueblo sacrificase su ropa y su hierro, sino también sus vidas. Eso era una clara muestra de la falta de escrúpulos y de la voluntad suicida del régimen, que al final estaba dispuesto a terminar con todo, desentendiéndose de cualquier responsabilidad y haciendo todo lo que estuviese a su alcance para continuar una guerra que por entonces ya era desesperada y seguir luchando hasta la última bala. El 9 de marzo de 1945, en Saipán, la isla más grande de las Marianas, soldados estadounidenses comienzan a cargar sus B-29 Super Fortress. El objetivo de estos bombarderos de largo alcance era la capital japonesa. El comandante de la misión, el mayor general Curtis E. LeMay, había tomado previamente una decisión trascendental. En el marco de la operación Meeting House 2, atacarían Tokio no solo con bombas explosivas, sino también con bombas incendiarias, que serían también lanzadas sobre zonas residenciales. Una flota de bombarderos despega desde 3 aeródromos de la isla en la tarde del 9 de marzo. Cada uno de los más de 300 aviones está cargado con 40 bombas de racimo, que llevan respectivamente 1.500 bombas de napalm. Los soldados las llaman tarjetas telefónicas para Tokio. No se conocen tomas originales de este gran bombardeo nocturno. Escenas filmadas a posteriori muestran a los Super Fortress soltando su carga mortal.
Más de 1.600 toneladas de bombas fueron lanzadas a baja altura sobre la ciudad. Las casas japonesas eran en gran parte de madera y papel, de modo que se incendiaban inmediatamente. Los fuertes vientos del oeste atizaron una tormenta ígnea. Presuntamente hasta 100.000 personas perdieron la vida en este operativo. Más de 40 kilómetros cuadrados de la ciudad quedaron destruidos, en el que se considera el ataque aéreo no nuclear más destructivo de la historia. La intención era enviar un claro mensaje al enemigo japonés de que ya estaban en peligro. Por su parte, la propaganda de guerra japonesa fomentó muy fuertemente la voluntad de los soldados japoneses de luchar hasta la muerte. El fanatismo con el que lucha el ejército japonés queda de nuevo patente en Okinawa. La mayor de las islas Ryukyu está ubicada a unos 500 kilómetros de la más meridional de las 4 grandes islas de Japón. El ejército estadounidense reunió 180.000 soldados para invadirla. Al comenzar el operativo, el domingo de Pascua de 1945, los soldados apenas encontraron resistencia inicialmente. Los defensores se habían retirado al interior de la isla, donde se hicieron fuertes. En la batalla de Okinawa, muchísimos civiles se atrincheraron en cuevas, de modo que el ejército estadounidense empleó a soldados de origen nipón para decirles en japonés que salieran de las cuevas. Ríndanse. No tiene sentido suicidarse, ni esperar que los mate un lanzallamas o una granada de mano. Pero no todo el mundo estaba dispuesto a rendirse. Los maestros, por ejemplo, se lanzaban a la muerte con sus alumnos desde los acantilados de la isla, para escapar de una vida bajo la ocupación estadounidense. Pasarían meses antes de que Okinawa estuviese bajo el control total de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, murió el 12 de abril de 1945 a la edad de 63 años. En una procesión fúnebre por las calles de Washington, los estadounidenses se despidieron de su jefe de Estado. Lo sucedió Harry S. Truman, el vicepresidente. En Berlín, la noticia causó sensación. Aquí tienen el milagro que siempre predije, dicen que gritó Hitler cuando se enteró de la muerte de Roosevelt. Ahora, ¿quién tiene razón? La guerra no está perdida.